Hola jóvenes, en este video seguimos con los temas de variable compleja. Estamos en la página 30 y aquí comenzamos el capítulo 2. Comenzamos con lo que es funciones de una variable compleja. Nos dice que sea S un conjunto de números complejos, una función f definida sobre S es una regla que asigna a cada z un número complejo W. El número W se llama el valor de f en z y se denota por f de z. Aquí tenemos W es igual a f de z. Es como en los reales, cuando usted tenía y es igual a f de x. Usted le daba un valor a x, lo evaluaba en la función f y obtenía un valor en y. Aquí es lo mismo, le damos un número complejo z a la función, este es el valor que le estamos dando, lo evaluamos en la función y obtenemos otro número complejo que le estamos llamando w. En los complejos también tenemos polinomios. La forma de un polinomio en los complejos es la siguiente: a sub 0 más a sub 1 por z más a sub 2 por z cuadrado más, y así sucesivamente hasta un a sub n por z a la n. A sub n tiene que ser distinto de 0. Si usted ve, pues es parecido a los reales, ¿verdad? A sub 0, a sub 1, a sub 2 y así sucesivamente hasta a sub n son constantes complejas. Constantes complejas, es decir, son números complejos, ¿verdad? En los reales, un polinomio, las constantes eran reales. Entonces ahora estamos en el plano complejo. Estas son constantes complejas y a este polinomio se le llama polinomio de grado n. Polinomio de grado n. También en los números complejos tenemos funciones racionales. La forma de una función racional es la siguiente: P de z sobre Q de z, ¿verdad? P de z es un polinomio y Q de z también. Estas son funciones racionales y están definidas en todo punto z, es decir, en todo número complejo z, excepto en los números donde el denominador se me hace 0, porque recordemos que tenemos una fracción y no podemos tener 0 en el denominador. Entonces, esta función racional está definida en todo punto z, excepto donde el denominador, que es q de z, sea igual a 0, ¿verdad? En otras palabras, q de z tiene que ser distinto de 0. Por otra parte, nosotros sabemos que f de z es igual a w, ¿verdad? W es la imagen de f en el valor z. Z ya sabemos que es un número complejo de la forma x más y. Y w también es otro número complejo de la misma forma, ¿verdad? Pero le vamos a dar otras variables, u más y por b. Ambos son números complejos. Entonces, si nosotros hacemos f de z igual a w, ¿quién es z? X más y igual a w, y w es de la forma u más y por b. Usted sabe que esta u es una variable que depende de x, porque es la x es la parte real de z. Entonces u va a depender de x y b es la parte imaginaria de w, pero es un valor que depende de y. Porque recuerde que para usted sacar este valor u, que es la parte real de w, tuvo que haber evaluado la parte real de z.
Y para sacar b, que es la parte imaginaria de w, tuvo que haber evaluado la parte imaginaria de z, que es y, ¿verdad? Entonces, en conclusión, f de z, usted lo puede escribir. Ya sabemos que f de z es igual a u más i por b, pero u lo puede escribir como una variable que depende de x y de y, una función en todo caso, más i por b, y b también depende de x y de y. ¿Con esto qué queremos decir? Que u, o sea, la parte real, recordemos que esta es la parte real, puede ser simplemente un número real o un número que dependa de x y de y, al igual que b, que es la parte imaginaria. Entonces es una función que puede depender de x y de y. Vamos a encerrar esto por acá para que tengamos en mente cómo podemos expresar f de z. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice f de z es igual a z cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos expresar f de z? Ya vimos anteriormente que f de z lo podemos expresar como una función u que depende de x y de y, más i por una función b que también depende de x y de y, ¿verdad? Bueno, sabemos que z es de la forma x más i por y. Sustituyamos acá f de z, f de x más i por y es igual a z cuadrado, pero ¿quién es z? X más i por y al cuadrado. Este es un binomio al cuadrado. Resolvemos el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Esto es igual a x cuadrado más 2xy por i, ordenándolo, ¿verdad? Más y cuadrado es menos 1. Y y cuadrado, pues nos queda y cuadrado. Esto es igual a x cuadrado más 2 veces x por y menos y cuadrado. Agrupemos la parte real, es x cuadrado, que es esta, menos y cuadrado. Y la parte imaginaria, 2 veces x por y por i. Entonces usted puede ver que la parte real es una función que depende de x y de y. Y la parte imaginaria también es una función que depende de x y de y. Entonces hemos escrito f de z de esta forma, ¿verdad? Aquí prácticamente estamos expresando f de z en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de x y de y estamos en coordenadas cartesianas, pero también podemos expresar f de z en coordenadas polares. En coordenadas polares, nuestras funciones van a depender de r y de θ. Nosotros sabemos que f de z es igual a w, pero sabemos que z, utilizando coordenadas polares, es igual a r por e a la i por θ. Entonces sustituyamos f de z. ¿Quién es z? R por e a la i por θ. Esto es igual a w, y w es un número complejo que tiene la forma u más i por b. F de r por e a la i por θ. Entonces u es una función que depende de r y de θ, más i, y b es una función que también depende de r y de θ. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para expresar f de z en coordenadas polares. Si tenemos que f de z es igual a z más 1 sobre z, aquí z tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Porque está en el denominador. Entonces, ¿cómo podemos expresar f de z en coordenadas polares? Ya sabemos que en coordenadas polares z es igual a r por e a la i por θ. Sustituyamos aquí.
f de z, pero z es igual a r por e a la i por teta. Esto es igual a z, que es r por e a la i por teta, más 1 sobre z. Entonces 1 sobre esto, ¿sí? Pero e a la i teta, utilizando la función de Euler, nosotros podemos decir que e a la i teta, esto es igual a, copiamos la r, coseno de teta más i seno de teta, más, y haciendo lo mismo con el otro término, 1 sobre r coseno de teta más i seno de teta. Recordemos que la r está multiplicando a todo esto. Siguiendo aquí, voy a volver a copiar r coseno de teta más i seno de teta. Ahora lo que voy a hacer es que esto que está en el denominador lo voy a pasar al numerador. Recordemos que aquí es r. Perdón, 1. Aquí es 1 y aquí es r, ¿verdad? Pasándolo al numerador, el 1 sobre r lo escribo. Entonces, coseno de teta más i seno de teta lo elevo a la menos 1, ¿verdad? Porque si del denominador lo estoy pasando al numerador, lo tengo que elevar a la menos 1. Esto es igual r coseno de teta más i seno de teta. Ahora, este menos 1, utilizando la fórmula de De Moivre, este menos 1 pasa a multiplicar al argumento del seno y del coseno. Entonces me va a quedar 1 sobre r coseno de menos teta más i seno de menos teta. Esto sigue siendo igual. Seguimos copiando esto. Coseno de menos teta, esto es igual a coseno de teta, porque el coseno es una función par. Y seno de menos teta es igual a menos seno de teta, porque el seno es una función impar. Entonces esto me queda menos i por seno de teta, ¿verdad? Eso de las funciones pares o impares ya lo habíamos aplicado en ejercicios anteriores. Seguimos copiando esto. Ahora vamos a multiplicar este 1 sobre r por cada término de este corchete. Me va a quedar 1 sobre r coseno de teta menos 1 sobre r por i seno de teta. Vamos a hacer lo mismo aquí. Este r multiplica cada término del paréntesis. R coseno de teta más r por i seno de teta. Y esto lo seguimos copiando. Ahora vamos a agrupar las partes reales y las partes imaginarias. La parte real es r coseno de teta y 1 sobre r coseno de teta. Esta es la parte real. Y la parte imaginaria es r seno de teta con 1 sobre r seno de teta. Negativo, ¿verdad? 1 sobre r seno de teta. Esta es la parte imaginaria, ¿verdad? Por i. Ahora, bueno, ¿qué más podemos hacer aquí? Podemos sacar factor común coseno de teta, y dentro nos queda r más 1 sobre r. Y aquí podemos sacar factor común seno de teta, y nos queda, aquí solo me faltó la i. Porque recordemos que esta es la parte imaginaria, que es r seno de teta. Yo no escribí la r, me faltó ahí, ¿verdad? Bueno, aquí podemos sacar factor común seno de teta, y aquí me queda r menos 1 sobre r por i, ¿verdad? Entonces, esta ya sabemos que es la parte real, y que esta
es la parte imaginaria. Entonces usted puede ver que U, que es la parte real, depende de R y de teta. A esto estoy llamando U. Y esta, que es la parte imaginaria, que es B, depende también de R y de teta. Entonces así podemos expresar f de z en coordenadas polares. Entonces, en conclusión, f de z lo puedo expresar como u, que depende de x y de y, más i por b, que depende de x y de y. Y en coordenadas polares, f de z lo puedo expresar como u, que depende de r y de teta, más i por b, que también depende de r y de teta, ¿verdad? De estas dos formas las podemos expresar. Vamos a hacer unos ejemplos sencillos. Comenzamos con este ejemplo que me dice que tengo que describir el dominio de la siguiente función. La función que me da es f de z es igual a z sobre z más z conjugado. Tengo que determinar quién es el dominio de esa función. Bueno, si usted recuerda en los reales, vamos a hacer aquí a un ladito algo. Si usted allá en los reales, usted tenía f de x igual a 1 sobre x. Una función racional, ¿verdad? Si a usted ya le pedían cuál era el dominio de esta función, el dominio de esa función eran todos los reales excepto x igual a 0. Entonces x tenía que ser distinto de 0, porque 0 es el valor que me hace 0 el denominador, y no podemos tener 0 en un denominador, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos de dominios, allá en los reales. ¿Qué valores puede tomar la variable x? Ahora aquí, que estamos en los complejos, en el plano complejo, y nos piden determinar el dominio, entonces debemos determinar qué números complejos se le puede dar a esta variable z. Para empezar, vemos que es una función racional. El numerador es z y el denominador es z más z conjugado. Nosotros en una función racional debemos pues saber que en el denominador no puede ir 0. El denominador no se me puede hacer 0. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a ver en qué valores el denominador se me hace 0, para luego descartar esos valores, ¿verdad? Z más Z conjugado es igual a 0. Voy a ver en qué valores este denominador se me hace 0. Yo sé que Z es igual a X más Y por Y. Sustituyamos acá. Z, X más Y por Y. Más Z conjugado, X menos Y por Y. Esto tiene que ser igual a 0. Si usted ve, y se me cancela con menos y solo me queda X más X, 2X igual a 0. El 2 pasa a dividir, 0 entre 2, X igual a 0. En los números complejos, donde X sea 0, si X es 0, 0 más Y por Y. En otras palabras, solo me queda Y por Y. En estos números de esta forma, donde X vale 0, este denominador se me hace 0. Entonces, ¿cómo puedo describir el dominio de esta función? El dominio es todos los complejos, o sea, todos los números complejos, excepto ¿cuáles? Excepto donde X es igual a 0. Es decir, los números complejos de esta forma, ¿verdad? Los que solo tienen parte imaginaria. Entonces, este es el dominio de esta función. Usted a esta función
a este valor z, usted le puede dar cualquier número complejo excepto los que tienen esta forma. Ese es el dominio.